responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este lunes 5 de septiembre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas de Venezuela y del mundo. Yo comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom. Resultados del plebiscito en Chile 2022. Esto lo tomo del país de España. El rechazo a la nueva constitución vence en todas las regiones del país. Chile dice no a la reforma con el 62% de los votos, 2/3 prácticamente. Esto lo decimos nosotros. El presidente anuncia ajustes en el gobierno y reconoce el mensaje contundente de las urnas. El rechazo a la nueva constitución se ha impuesto rotundamente en Chile con el 99,98% de las mesas escrutadas. La negativa a la propuesta del texto sometida a plebiscito ha ganado con el 61,87% de los votos. El apruebo recibió 38,13% de los sufragios. Y bueno, habrá que ver qué ocurre. De momento, la reacción de ese país, Gabriel Boric, llamó a escuchar la voz del pueblo tras el rechazo de la Constitución. Sin embargo, va a insistir con el proceso constituyente. Esto ya lo hemos vivido en Venezuela, cuando el expresidente Chávez, y ayer había un video en redes sociales muy comentado, perdió, ustedes recordarán, la reforma constitucional. Bueno, él insistió y sacó adelante la reelección indefinida. No sé si ese es el escenario que está planteado en Chile, es decir, sacar adelante, digamos, alguno de los temas que están reflejados en el texto, pero en todo caso la decisión es contundente y efectivamente, como ha dicho el presidente de ese país, habría que escuchar la voz del pueblo, las razones para rechazar esa propuesta. Este fin de semana hubo un proceso interno en el Partido Socialista Unido de Venezuela, también toda clase de imágenes que se hicieron virales en redes sociales por la violencia en algunos puntos específicos, la violencia desmedida, si me permiten, para la renovación de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, mejor dicho, las Unidades de Batalla Bolívar Chávez, las VC, para ser más exacta. Eso ocurrió durante el fin de semana y, entre otras cosas, se hablaron de las tareas a ejecutar por los jefes electos en sus estructuras de base, proceso que concluyó este fin de semana. Evidentemente, en esos discursos no escuchamos hablar en lo absoluto de lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los trabajadores en la calle. Y de esto vamos a hablar ampliamente en la mañana de hoy, porque a propósito de los trabajadores de la administración pública, el Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible 2 demandas en contra del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuestos por considerarlo inexistente. Y ocurre que es un documento que se aplica, que ha tenido un impacto para reducir el salario, los beneficios de los trabajadores, pero el Tribunal Supremo, bajo control oficialista, dice que no existe. De hecho, es la norma denominada proceso de ajuste del sistema de remuneración de la administración pública, convenciones colectivas, tablas especiales y empresas estratégicas. Existe, pero bueno, ya vamos a hablar de las razones que ha utilizado, que ha esgrimido el máximo tribunal bajo control oficialista para tomar esta decisión. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema. Hemos visto algunas de sus declaraciones. Laura Lousa es directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia y le agradezco recibir nuestra comunicación. Bienvenida, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Pues yo le pedí un primer comentario acerca de este tema. Ciertamente habrá que ver la reacción de los trabajadores. Hay una actividad, creo, convocada para el día de mañana, pero desde el punto de vista jurídico, ¿esto cómo se explica que se declare inexistente? La pregunta es retórica, obviamente, pero
un documento, una norma que en la práctica se está aplicando en nuestro país. La escuchamos. Sí, bueno, esto demuestra una vez más que el Tribunal Supremo no es un órgano, vamos a decir, apegado al Estado de Derecho y que debe interpretar qué es lo que es su rol, la norma, y también además proteger los ciudadanos y sus derechos, sino que es un órgano totalmente politizado. Estas sentencias no son obviamente, vamos a decir eso, es que no sé cómo decirlo, ¿no? Porque no son jurídicas y incluso son, lo digo así, con la voz un poco que no sé qué decir en el sentido que son algo que asombra a cualquiera. O sea, hemos visto cosas increíbles del Tribunal Supremo, pero esto yo creo que está en lo más increíble, ¿no? Entonces, en total tenemos cuatro demandas contra este instituto, cuatro demandas que conocemos. Eh, a una no se ha contestado, que es de los sindicatos, de varios sindicatos, y a tres se ha contestado. Entonces, una de ellas que se contestó fue de empleados jubilados del Ministerio Público, que fueron incluso multados, y fue la primera en que se dijo que el acto no existía, y eso llamó la atención. En ese momento, el Tribunal Supremo dijo que además ellos no habían acompañado el documento que demostraba que el acto existía, que es un requisito efectivamente cuando se intenta un recurso de este tipo. Pero los otros dos casos ya habían sido admitidos, que son los casos de las universidades, uno de la ULA y lo otro de la UCB y otras universidades que la acompañaron. Entonces ya había sido admitido el caso, el instructivo había sido acompañado del recurso y entonces de golpe ahora se dice que no existe el acto. No se dice que no se acompañó, sino que no existe. Entonces, ¿qué pasa? Ese acto nunca fue publicado en Gaceta Oficial, entonces me imagino por ahí a alguien allá se le ocurrió, bueno, vamos a decir eso. El acto apareció en Telegram, publicado por la OPSU, que fue quien se lo mandó a las universidades, que es un órgano que hace parte de todo este tema del sistema universitario, enviado a su vez por la UNAPRE. La UNAPRE sería la Oficina Central de Presupuesto, que es la que ordenó pagar de esa manera. Ahora, si el instructivo no existe, ¿por qué se pagó de esa manera? Y la otra cosa, ¿por qué el TCJ nunca entró en el tema de fondo? Bueno, es que ¿por qué se pagó de esa manera? Y además reconoce que entonces se actuó sin ningún acto que justificara eso, cosa que también es gravísima, es más grave todavía. Pero entonces en vez de decir eso y castigar, vamos a decir, al Ejecutivo Nacional por tomar una decisión que es inconstitucional y contraria a las convenciones colectivas, castigó a los recurrentes o a los demandantes con multas. Hay seis rectores de universidades, seis rectoras, perdón, con multas. Entonces, y más los jubilados de la UNAPRE, más perdón, del Ministerio Público, más los abogados correspondientes. Y uno dice, bueno, y entonces, o sea, el mensaje es que si tú demandas al Estado, te van a multar con una multa que llega a $50, cosa que para un jubilado o para un funcionario de la administración pública es muchísimo. Pero además el mensaje, ¿no? Entonces, y además nunca entraron al fondo del problema. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué vas a hacer tú contra el instructivo? Entonces, bueno, realmente nos tiene atónitos esta sentencia y de verdad, al final es una denegación de justicia. Ahora, lo que hemos visto en redes sociales, la reacción inicial de los gremios es, bueno, advertir que si no existe, entonces que el régimen de Nicolás Maduro respete las convenciones colectivas. Esto puede ser un argumento incluso para acudir otra vez a esta instancia bajo control oficialista o simplemente para, digamos, continuar con estas manifestaciones por reivindicaciones salariales. ¿Qué opina usted? Sí, claro. Cuando hay una situación de esta, es decir, que la administración pública toma una decisión sin una base jurídica y además reconocido en una sentencia, lo que cabe es un amparo, porque tu derecho ha sido totalmente vulnerado contra la Constitución, contra toda, en este caso, convención colectiva, y bueno, y eso es lo que cabe. Ahora, casi nunca el Tribunal Supremo ha aceptado un amparo contra el Estado. Lo que dice es que, de hecho, ese recurso que era tan usado en la década de los 90, estaba de moda, se hablaba de amparitis, pues
murió prácticamente con el chavismo. Siempre dice, no, use otro tipo de recursos, que claro, es más lento, es más difícil, pero en este caso, quién sabe qué van a inventar, porque ya vemos que hay una situación totalmente parcializada, no hay una situación de justicia para nada. Entonces, bueno, y bien valientes, deberían de intentarlo para ver qué va a decir, pero bien valientes porque entonces ya los multaron también, ¿no? Pero habría que hacerlo porque efectivamente es una situación de injusticia y pone en evidencia lo que realmente estamos viviendo, ¿no? Que tenemos años en esta denegación en general, que no tenemos a quién acudir. Y por eso es que en Venezuela hay tantas protestas, porque la gente no sabe qué hacer y llega un momento que, bueno, toma la calle desesperada, con todo que eso puede tener también consecuencias terribles de tensión, detenciones arbitrarias, etcétera, y con todo y eso, porque ya la gente no sabe qué hacer. O sea, si usted está en el poder, usted tiene que ejercer el poder, pero de manera responsable. Una de las excusas del gobierno es que no hay dinero, pero usted tampoco ha publicado el presupuesto público, entonces, ¿cómo sabemos que de verdad no hay dinero? Y vemos que hay gastos que son de golpe, ocurren, y uno dice, bueno, pero ¿por qué para esto hay, para esto no? Entonces, no parece justificado, ¿no? Desde ningún punto de vista, sobre todo porque además vulnera los derechos, y eso no puede ser. Entonces, pareciera que cuando vengo no la OIT, quise quedar bien, entonces firmé todo, acepté todo, y ahora como no tengo el dinero para soportar lo que prometí, ahora hago esto. Entonces, realmente no está bien, no está bien este tipo de conducta. Y bueno, nos demuestra una vez más que no tenemos realmente internamente ante quién defendernos. Pero es que además, si me permite, entiendo que digamos, uno de los extractos de la decisión inhibe cualquier posibilidad de recurrir a esta instancia judicial y se exhorta a los abogados, dice el documento, a no incurrir en faltas técnicas procesal por la sentencia y a no interponer acciones sin cumplir con los presupuestos exigidos taxativamente por la ley. Me pedí un comentario sobre este punto en específico, la escuchamos. Sí, porque se dice que son acciones temerarias. Porque claro, si tú ejerces un recurso contra un acto que no existe, pues estás ejerciendo una acción, vamos a decir, como loca, pues que no tiene sentido, que es solo para importunar y hacer perder el tiempo a la administración de justicia, pero evidentemente esto es cínico, porque esto no es el caso. El instructivo existe, solo que ahora ese fue, me imagino yo, el argumento que se inventó literalmente el Tribunal Supremo. A mí me preocupó mucho cuando ese argumento salió, o sea, se ve que la idea se les ocurrió, bueno, aquí no acompañaron al instructivo, ya habían admitido los otros dos casos, y entonces ahora, que esa es otra irregularidad, o sea, primero que las sentencias salen con fechas anticipadas, ¿no? Nos enteramos el sábado, también en plenas vacaciones judiciales, de estas últimas dos sentencias y aparecen con fecha 11 de agosto. 11 de agosto es la fecha también de la primera sentencia que dijo que el instructivo no existía, que es la de los jubilados del Ministerio Público. Y esa sentencia sacó eso porque me imagino, vieron, no hay documento, bueno, vamos a decir que además no existe por si acaso, y luego lo aplicaron a las otras dos, donde sí había un documento. Pero claro, es un documento que no es una gaceta oficial o no es oficial completamente, es un telegrama, etcétera. Entonces dijeron, ah, bueno, por aquí nos vamos a ir. Y entonces se fueron hacia atrás y ahí, oye, qué irregular, porque en vacaciones judiciales no debe sacar sentencia y a todos nos consta que ocurrió el sábado. O sea, ¿por qué no lo comentamos el 11 de agosto? Y aparece con fecha 11 de agosto, si uno se mete en la página del Tribunal Supremo, que es la misma fecha de lo otro. Y lo otro muy grave es que estos últimos dos casos fueron admitidos. Entonces ellos dicen, lo admitimos, es decir, va adelante y vamos a esperar al juicio o el proceso judicial para decidir el fondo del caso. No pasaron ni 3 semanas y ya lo decidiste. Bueno, y además lo decidiste retroactivo, una figura bien rara. Entonces, no hubo juicio, no hubo proceso y tú lo decidiste y lo volviste a inadmitir, ya lo habías admitido. O sea, realmente es tan grave que uno no sabe qué decir, porque realmente no tiene ninguna lógica, ¿no? Pero bueno, ese es el sistema de justicia tan acomodaticio es que ni siquiera puede hacer algo o hacer una sentencia que tenga algún sustento jurídico o alguna lógica, porque realmente esto no lo tiene, claro, y eso lo que hace es todavía desmotivar más, y como usted dice, o sea, lo que incentiva es a decir, bueno, mira, yo no voy a intentar nada,
porque además me van a castigar, me van a regañar, me van a decir que soy temerario y quién sabe dónde termino, cómo termino. Entonces, bueno, realmente es muy, muy grave. Y bueno, y esto confirma lo que hemos dicho desde Acceso, que nos parecía peor esta conformación nueva, entre comillas, nueva del Tribunal Supremo, porque realmente esta sentencia es mucho peor de muchísimas que hemos visto, ¿no? Entonces, y además muy grave, porque afecta al final a los ciudadanos, a los empleados públicos, a sus derechos laborales, que ha sido una bandera del gobierno, que si los derechos sociales y tal, y bueno, vemos que eso no es verdad, entonces, porque esto es masivo, ¿no? Si me permiten, te invitamos que es una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al tema de la OIT. Efectivamente, creo que en este mes de septiembre regresa a nuestro país, producto de la comisión de encuesta, que se conformó por, entre otras cosas, los bajos salarios. Es uno de los temas de discusión en nuestro país. Recordar que en este espacio, Oscar Mesa, director del Sendas, nos decía que probablemente este mes, estos días, perdón, mes de agosto, la canasta alimentaria va a superar los $500, producto de la depreciación de nuestra moneda. Y esto en virtud de las decisiones y la política económica del régimen de Nicolás Maduro. Yo le pedí un comentario al regreso, si no es posible, por esta decisión, recurrir nuevamente al Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista, si le queda a los gremios algún argumento para, bueno, presentar frente a la OIT, a ver si por allí pueden conseguir algo. El mañana hay una jornada de protesta, una concentración que están llamando los trabajadores jubilados en Caracas ante la devaluación de los salarios y pensiones dignas, que eso es un hecho. Al regreso, yo le pediría un comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso: todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une.
todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de esta decisión del Tribunal Supremo de Control, bajo control oficialista, que declaró inadmisible 2 demandas en contra del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuestos por considerarlo inexistente. Una norma que dicen ellos no existe, pero se aplica. Y está denominada como el proceso de ajuste del sistema de remuneración de la Administración Pública, convenciones colectivas, tablas especiales y empresas estratégicas. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema. Laura Louza es directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia. Y yo les hago una inquietud a propósito, bueno, de esta decisión que prácticamente cierra el paso a cualquier iniciativa, tomando en consideración que exhorta a los abogados actuantes a no incurrir en faltas técnicas, procesales, no interponer acciones sin cumplir con los presupuestos exigidos. Bueno, se pide que se derogue una norma que ahora dicen ellos que no existe, pero se aplica. Y yo le dejaba la inquietud si existe, digamos, argumento para exponer ante la Comisión de Encuestas de la OIT, que vuelve ahora en el mes de septiembre, entendemos, a Venezuela. Se conformó, lo recordamos, en el año 2018, justamente por, entre otras cosas, la denuncia de los gremios de nuestro país, de los empresarios, sobre la inexistencia de diálogo tripartito, entre otras razones. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico, tomando en consideración la realidad? El salario no alcanza y continúa aplicando esta norma que reduce entre 40 y 60% el salario real de los trabajadores públicos. La escuchamos. Sí, efectivamente la UTE instaló algo que se llama la Comisión de Encuesta, que ha sido instalada en países del mundo históricamente, y bueno, uno de ellos ahora es Venezuela, efectivamente. ¿Me escucha? Disculpe. Sí, adelante, todavía está con nosotros, la escuchamos. Sí, entonces la Comisión de Encuesta, que es la máxima instancia de esa organización, cuando hay violaciones a los derechos de los trabajadores, ha sido instalada en 13 países en el mundo, uno de ellos ahora es Venezuela, y eso fue en 2019, y básicamente en marzo estuvo aquí para analizar la situación. Se estableció algo que se llama un diálogo social. Pues el gobierno participó, pero a partir de allí hemos visto más bien retrocesos, no solo con esto del instructivo de la UNAPRE, sino que tenemos a 6 dirigentes sindicales presos del Partido Roja, fueron parte. Uno de ellos hoy en día es un activista de derechos humanos. Entonces, realmente esto es muy grave y obviamente frente a la visita de la OIT, pues no veo cómo el gobierno va a salir bien frente a esa situación con toda esta realidad, ¿no? Evidentemente, el problema con muchos de estos organismos internacionales es que al final, hasta qué punto pueden obligar a un gobierno a hacer algo. O sea, eso tiene cierta incidencia, tiene unas consecuencias, pero hay un límite. Entonces, lo hemos visto también con el tema de la ONU, ¿no? Hay un límite al poder que tienen esos organismos de coacción o de fuerza frente a un gobierno. Y bueno, esperemos que el derecho internacional de los derechos humanos en el futuro evolucione más para que justamente cuando se dan estas situaciones, los gobiernos se pongan voto real y no tendencia, ¿no? La pregunta que yo le haría con relación a la persecución por razones políticas, uno de los delitos que investiga la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ¿es posible que la OIT acompañe las denuncias de persecución producto de las detenciones, lo que ha ocurrido en las últimas horas en el marco de las protestas? Esta investigación que ya adelanta la Corte Penal Internacional o no, en el caso concreto de dirigentes sindicales en nuestro país. ¿Qué opina usted? Sí, está un poco inestable el internet. Sí, efectivamente, vamos a decir, no sé si entendí bien por eso, el caso de los sindicatos, de los dirigentes sindicales, es un caso de detención arbitraria.
entra dentro del patrón sistemático que ha habido en Venezuela de detenciones arbitrarias y de persecución política, que es un crimen de lesa humanidad. Entonces puede ser un caso que se presente ante la Corte Penal Internacional. Sabemos, sin embargo, que la Corte Internacional tiene sus tiempos. En este momento hay algo que hizo el gobierno que detuvo un poco ese caso, aunque la investigación sigue, pero el caso como tal va a tomar un tiempo, pues. Entonces, claro, es un caso más, pero por ahora, bueno, es un tema más que todo político, ¿no? El gobierno sabe que tiene una situación y eso crea una contención y crea también que hay momentos en que vemos avances, pero estos avances han de ser definitivos y sobre todo el tema al final, más que todo es económico. Si el gobierno tomara determinadas medidas económicas, toda esta situación tan distorsionada de nuestra moneda cambiaría y de esta situación inflacionaria que se causa también por eso. Entonces, pero es como que no terminan de ocurrir los cambios que deben ocurrir y entonces porque el gobierno quiere seguir controlando a la gente, a la sociedad, y eso al final no le conviene tampoco, porque crea este tipo de situaciones donde él mismo, o sea, es como un círculo vicioso en que estamos, del que obviamente todos queremos salir, pero todo tiene o sea, mucho que ver con la economía y la moneda. Si tú mejoras la moneda y mejoras, entonces antes de eso, la situación económica, estas distorsiones entre canasta básica, salario, etcétera, no van a ocurrir o van a disminuir por lo menos. Y por supuesto ahí disminuye también la protesta o medidas arbitrarias como la que es la del instructivo, de que entonces tú bajas para que no tengas que emitir tantos bolívares que después te causan inflación, que al final es lo que está probablemente detrás de esto, ¿no? En el lado del gobierno, quiero decir. Claro, yo le preguntaba y reformulo la inquietud. Eh, ¿La OIT puede acompañar las denuncias a pesar de que esto tarde? Porque la comisión de encuestas se creó, entre otras razones, por los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación y otra forma de agresión contra organizaciones de empleadores y trabajadores en nuestro país, no afines al régimen venezolano. Lo que hemos visto en las últimas semanas y meses es la detención y persecución de dirigentes sindicales en el marco, por cierto, de estas protestas por la aplicación del Instituto NAPRE, que aunque el Tribunal Supremo de Justicia dice que no existe, bueno, se está aplicando esta norma, la denominemos como sea, pero yo le pedí un comentario, ¿la OIT puede acompañar esto o no tiene esa facultad dentro de sus atribuciones? La escuchamos. Cuando me quiere decir acompañar, si la OIT va a presentar ante la Corte Penal Internacional el caso. Sí, sí va a acompañar estas denuncias porque nos han dicho dirigentes sindicales que esto se va a elevar al Tribunal Supremo, perdón, a la Corte Penal Internacional para alimentar el expediente sobre Venezuela porque evidentemente es un caso de persecución por razones políticas. ¿Usted cree que la OIT puede acompañar esto o no? Digamos, para darle soporte y fuerza. ¿Qué opina usted? No, no creo que la OIT como tal lo haga, sino que, como bien le dijeron, ellos, los dirigentes sindicales, lo presentarían como caso que además totalmente entra dentro de los supuestos, y eso no significa que después, más adelante, ya en una situación de juicio, pudiera la Corte pedirle a OIT alguna declaración, alguna aclaratoria o pedirle un informe algún tipo de colaboración, pero vamos a decir que serían los dirigentes quienes tendrían que presentar el caso, ¿no? O las ONG, pues también. Finalmente, sobre las multas, usted lo decía, estamos hablando en algunos casos de personas jubiladas, ya sabemos cuánto es, digamos, la pensión y la jubilación en nuestro país. Estas personas, digamos, si no tienen para cancelar estas multas que ha impuesto el Tribunal Supremo de Justicia oficialista, pueden recurrir, pueden argumentar que no tienen fondos. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, realmente podría haber lugar a un recurso de revisión de la sentencia de la Sala Político-Administrativa. Esa es otra opción. Y en ese sentido también respecto de las multas. Sin embargo, bueno, no sería fácil o proponerlo solo respecto de las multas. No sería fácil que eso
prosperara, pero entonces por eso no creo que esa va a ser la vía, ¿no? Pero podría efectivamente ocurrir. Y claro, allí el tema es que al ser un acto ya tener una sentencia condenatoria, pues es difícil que eso no se ejecute y bueno, puede haber cualquier bien de la persona que incluso si tiene unas cuentas con el Estado, o en este caso las rectoras, pudieran, por ejemplo, entonces quitársele de las cuentas ese dinero, ¿no? Eso podría ser una orden. Eh, Desgraciadamente no vemos claro cómo, salvo una revisión constitucional del caso, o por lo menos de esa situación, que claro, está amarrada a lo otro, entonces habría que ver qué argumento pudiera encontrar la Sala Constitucional para decir, bueno, las multas no. Bueno, y podría decir perfectamente que no hubo temeridad, pero bueno, la revisión constitucional es muy relativo. No sé si jurídicamente lo hemos tratado de analizar, pero nos parece que no va por ahí los tiros, entonces pareciera que no tienen instancia, ¿no? Ante la cual acudir, desgraciadamente. Gracias, Laura Lousa, por atendernos, acompañarnos estos minutos, directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia. Recordar que la sentencia establece multa a cada una de las accionantes y a sus representantes en el presente asunto por 50 veces el tipo de cambio oficial de la moneda por el Banco Central de Venezuela, estimado a la presente fecha, pagaderos a favor de la Tesorería Nacional. Bueno, digamos, estas son las contradicciones o situaciones que hay en nuestro país. Personas recurren porque ganan muy poco, porque están violando, denuncian que están violando sus derechos, beneficios adquiridos durante años bajo las contrataciones colectivas y finalmente no terminan multados y obligados a pagarle a quienes están denunciando. Gracias por atendernos, acompañarnos. Al regreso vamos a hablar con una persona que también conoce perfectamente el tema sobre las acciones, porque esto tiene un efecto. Mañana está convocada, insistimos, mañana martes se hace una protesta y concentración unitaria de gremios y sindicatos. Hablaremos al respecto, pero al regreso de la pausa. Ya venimos. Muchas gracias. Palabras más, palabras menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Palabras más, palabras menos, analizando el alcance de esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista, establece una multa a distintas universidades
y a otros por demandar el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto, alega el máximo tribunal que no existe, sin embargo se aplica. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema, Víctor Márquez, es presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela y como siempre, profesor, le doy las gracias por atendernos. Buenos días, bienvenido. Buenos días, María Alejandra, gusto en saludarte y siempre a tu disposición para explicar la problemática universitaria. Cuéntenos su reacción, en primer lugar, en torno a esta decisión. Entre otras cosas, establece que no existe esta norma que se está aplicando. Además, multa a los recurrentes. Lo escuchamos. Fíjate, María Alejandra, lo primero que hay que tener claro es que acudir al Tribunal Supremo de Justicia es acudir a una estructura que no le va a dar la razón a que tiene el derecho y al que está asistido por lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No hay ninguna acción judicial llevada a cabo por las universidades que tiene que ver con la violación de derechos constitucionales que haya sido aceptada por el Tribunal Supremo de Justicia. Y no es aceptada por una sencilla razón, porque el TCJ es una estructura al servicio del gobierno partido-estado. Es decir, no es un organismo independiente que actúa apegado a derecho. Si algo era obvio en esta instructivo NAPRE, era precisamente su ilegalidad, su inconstitucionalidad, porque genera unos procesos regresivos en los derechos de carácter laboral. Y eso en la Constitución está sumamente claro. Incluso en un artículo se señala que todo acto dictado que viola la Constitución es ilegal. Y las personas que, violan la Constitución, tienen consecuencias de carácter legal. Pero bueno, esto era comprensible, esto era esperable. Mi preocupación normalmente está en que frente a lo que sabemos que va a ocurrir, se sigue actuando como si estuviéramos en una situación de Estado de Derecho, cuando esto en todo caso debería ser utilizado por la Asociación Venezolana de Rectores para crear un sólido expediente que presente ante la Corte Penal Internacional, ante las Naciones Unidas, ante organismos de defensa de los derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, porque todas las respuestas por parte del Estado en cualquier tipo de reclamo no prosperan. Ni prosperan las institucionales, en este caso las introducidas por las universidades, ni prosperan las gremiales, como ocurrió con el grupo de jubilados que introdujo un amparo y una solicitud de rechazo al instructivo NAPRE desde el punto de vista judicial. Entonces, los universitarios en el país tienen que estar claros. Aquí en Venezuela no existe el respeto a la Constitución Nacional y no existe una estructura que garantice el cumplimiento de la misma. Ahora, hay una norma que se está aplicando, profesor, que se denomina Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales en Empresas Estratégicas. ¿Qué hacer ahora? Porque esto en la práctica, usted me corregirá si me equivoco, como vienen advirtiendo los gremios, ha reducido entre 40 y 60% el salario real de los trabajadores del sector público. Lo escuchamos. Sí, fíjate una cosa, hay un aspecto que es importante tener claro porque el gobierno es sumamente hábil en la forma como maneja la información y cómo toma las decisiones. La primera cosa, sí hubo un incremento salarial, ¿ok? Pero al producirse el incremento salarial, producto del incremento del salario mínimo, que era bien ínfimo porque no servía para absolutamente nada, eso tenía que aplicarse al resto del tabulador salarial. ¿Qué hizo el gobierno? Si es verdad, incrementó en un porcentaje sorprendente el monto del salario mínimo. Pero en ese incremento sorprendente... Perdón, profesor, lo atajo allí. Sorprendente en comparación con lo ínfimo que era, $1 o $2 mensuales, pero no sorprendente en comparación con otras naciones, incluso de América Latina. Claro, pero es que ese es el argumento que ellos manejan. Incrementamos en 1000 y pico % el salario mínimo. Lo que ocultan es que el salario mínimo era tan mínimo que prácticamente no existía salario. ¿Ok? Eso es un poco para que tengamos clara la estrategia gubernamental. Luego no aplican las tablas salariales exactamente como debería ser establecida. Y parte de lo que incorporan en el nuevo salario son beneficios que ya nosotros teníamos. Por lo tanto, el porcentaje que ellos manejan tampoco es el porcentaje que se corresponde a la realidad.
Y la otra cosa, que esto también no es nuevo y forma parte de lo que las instituciones tienen que entender y que tienen que actuar en consecuencia, es que el gobierno no hace nada por la vía de decisiones que sean observables. Es decir, si uno busca en este momento en el TCJ lo que es la decisión en relación a la no aceptación del desconocimiento del instructivo NAPRE, no lo va a conseguir. Todo eso llega por vía extraoficial. Y la aplicación del instructivo no llega vía un documento, ni llega como producto de una discusión del presupuesto, sino que llega o por llamada telefónica, o por vía de mensaje de texto, o por vía de WhatsApp. Es decir, hay una informalidad que no corresponde a lo que es el procedimiento en el cual debe actuar el Estado venezolano. Nosotros estamos en unas instituciones que tienen interrelaciones con el Estado. Por lo tanto, cualquier instrucción tiene que venir firmada por un ministro o firmada por una estructura, tiene que venir en un papel y tiene que llegar con sello, tiene que ser recibida y tiene que ser resuelta. Nada de eso ocurre. Por eso es que ellos señalan, entre otras cosas, que no existe el instructivo, pero como tú misma dices, no existe, pero se aplica. Eso me recuerda a mí la época de Gómez, bueno, donde dice, sí, usted tiene razón, pero va preso. Eso es lo que está ocurriendo simplemente en el país. No hay Estado de Derecho. Ahora, el problema no es que no lo haya, porque esto lo sabemos desde hace tiempo. O es un problema que no estamos enfrentando en los términos en que hay que enfrentarlo. ¿A qué me refiero? A que frente a lo que sabemos que va a ser la respuesta del Estado, las instituciones y los ciudadanos tenemos que estar preparados sabiendo de antemano cuál va a ser el resultado, ¿ok? Y no tener la fantástica ilusión de que se va a producir una respuesta favorable al Estado de Derecho. Eso no va a ocurrir. Por lo tanto, bueno, nos toca permanecer en la calle. La otra cosa que es importante en la sentencia del TCJ son las amenazas que están contenidas en el documento, ya no solo las sanciones, sino la amenaza, porque el argumento que se utiliza es que las autoridades rectorales están amenazando la paz social. Es decir, semejantes abrupto realmente da vergüenza. Es decir, eso es lo que pone clara evidencia frente a que estamos. No, ellos no están promoviendo la alteración de la paz social, ni la estamos promoviendo los trabajadores. Quien promueve eso es el Estado cuando incumple con las obligaciones y cuando incumple con la Constitución Nacional. Y la Constitución nos da el derecho a nosotros protestar frente a una ilegalidad. Y todo acto dictado en contra de la Constitución es ilegal e inexistente. Es decir, que el derecho está en nosotros. Ahora los que tienen el poder son ellos. Ahora, hay un hecho real, y lo comentamos con nuestra invitada anterior, profesor, la canasta alimentaria, producto de la reciente depreciación de la moneda, seguramente va a superar los $500 ahora en el mes de agosto, nos lo decía el director del Sendas en este espacio. Yo le pedía un comentario, qué hacer, cómo reaccionar. Usted decía en sus redes sociales, bueno, si no existe el instructivo, que respeten nuestras convenciones colectivas. Lo escuchamos. Ya aparece otro problema, María Alejandra, que es que fíjate, la contratación colectiva del sector universitario no es producto de una discusión con las instituciones sindicales y gremiales que agrupan a los trabajadores universitarios, sino que el Estado, gobierno, partido, creó una federación que tiene muy pocos afiliados, con esa se reúne, con esa acuerda, con esa resuelve y con esa impone. Por lo tanto, esa cuarta convención colectiva única, en mi propia percepción y en base a lo que he leído de ella, es una normativa o es una convención de carácter ilegal. Pero es que hay que leerla con calma, porque es que ahí se establece que las instituciones educativas se colocan al servicio del proyecto socialista y se van a crear instituciones o brigadas universitarias controladas por lo que se llaman los colectivos de carácter militar que tiene el Estado venezolano. Entonces, en ese sentido, primero, la cuarta convención colectiva no fue discutida con los representantes gremiales, no fue discutida con los patronos nuestros, que son las autoridades universitarias. Es impuesta por el Estado, por lo tanto, es violatoria de los acuerdos de la OIT, y esto lo vamos a presentar como denuncia en la próxima reunión que se va a realizar en la ciudad de Caracas con la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, estamos frente a una contratación colectiva
que no es discutida, que no responde a las necesidades de los trabajadores, que el salario sigue siendo deficitario en relación con la canasta alimentaria y que además tiene un altísimo contenido político. Por lo tanto, los universitarios no podemos aceptar ni utilizar como argumento la homologación de la cuarta convención colectiva para defender nuestros derechos. Nuestros derechos, en el caso de los universitarios, en el caso de los docentes, está en las normas de homologación. Profesor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Efectivamente, esta decisión no solo acusa a las personas que recurrieron, los multa, y bueno, advierte sobre el tema de la desestabilización de la paz social. Al regreso quisiera referirme a este tema porque mañana está convocada una protesta y concentración unitaria de gremios y sindicatos en nuestro país, porque en la práctica están pidiendo lo básico: que paguen los bonos, que se cumplan las convenciones colectivas, que se respete lo que establece nuestra Constitución, las leyes, los beneficios adquiridos durante años por los trabajadores de la administración pública. Al regreso, quisiera su comentario. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Del alcance de esta decisión, la última del Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista, que declaró inadmisible 2 demandas en contra del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuestos por considerarlo inexistente, una norma que dicen ellos que no existe, pero se aplica. Nos acompaña el profesor Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, y como decía la ONG Acceso a la Justicia, profesor, fueron a buscar protección para sus ingresos y terminaron multados y acusados de desestabilizar la paz social. Yo le pedí un comentario. Mañana hay una protesta convocada, usted me corregirá si me equivoco, en una concentración unitaria de gremios y sindicatos, porque, entre otras cosas, bueno, dicen que no existe, pero lo mantiene, o al menos la aplicación de esta norma. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, efectivamente, el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, se va a producir la concentración y los objetivos
de la misma tiene que ver efectivamente con la eliminación del instructivo NAPRE por los efectos regresivos que tiene en relación con los derechos laborales. Ahora, es que el problema es que los derechos laborales no vienen siendo violados a partir del instructivo, vienen siendo elaborados en el mismo momento en que el Estado le impone a los gremios y a los sindicatos el tener que acatar instrucciones y formas de organización para renovar las autoridades a las organizaciones gremiales y sindicales. Vuelvo a repetir, estamos frente a la presencia de una estrategia política global que tiene que ver con los sindicatos y tiene que ver con el sistema educativo. ¿Por qué digo esto? Porque todo comenzó con la reforma constitucional, en la cual intentaron meterse con la CTV. Lo que pasa es que salieron con las tablas en la cabeza, porque cuando vinieron a la elección, perdió Aristóbulo la elección. Pero a partir de ese momento se desarrolla la creación de organizaciones sindicales paralelas. Se desconoce la contratación colectiva existente. Se ponen otras contrataciones colectivas que no cumplen con lo establecido en las leyes y en los reglamentos. Al mismo tiempo, el sistema educativo comenzó a ser perseguido. ¿Por qué? Porque el sistema educativo transmite valores, y entre los valores que transmite es el valor de la libertad. Y el valor de la libertad no es consustancial con este tipo de régimen. Y eso empezó con los supervisores itinerantes y trajo como respuesta aquel lema que se llamó "con mis hijos no te metas". Por lo tanto, no estamos en presencia de una estrategia reciente, estamos en presencia de todo un proceso estratégico que se ha ido desarrollando paulatinamente y que ha ido quitándole la autonomía a los gremios, a las universidades y a todas las instituciones que a ellos no les interesa. Ustedes ahorita, los periodistas, están confrontando la posibilidad de modificación de una ley, pero es que eso está ocurriendo en todas las instituciones. No es que la discuten para mejorar, no, la discuten para controlar, porque digamos, un gremio como el periodista, que tiene como obligación transmitir la información y la verdad, no le conviene al Estado, partido, gobierno. Entonces, tenemos que entender que estamos frente a una situación de larga data. Bueno, y no nos extrañe que, porque ya empezaron a meter a dirigentes sindicales y gremiales que han protestado, que esto simplemente, que hayan más personas detenidas. Bueno, estamos viendo que incluso tienen dirigentes del Partido Comunista, porque el Partido Comunista está señalando que este modelo que está aplicando el gobierno o el Estado venezolano es neoliberal. Es decir, no están diciendo nada más nuevo. Es lo mismo que decían en la Cuarta República cuando aplicaban algún tipo de decisión. Bueno, ellos dicen que esto no es el socialismo, los comunistas dicen que esto no es un régimen en beneficio de los trabajadores, que están destruyendo las condiciones de vida de los trabajadores y por eso es que no alcanza el dinero ni siquiera para la canasta alimentaria, porque lo que establece la Constitución es que el salario mínimo debía cubrir la canasta básica, que es mucho más alta que la canasta alimentaria. Y en el caso de los docentes, este es fundamental, porque el docente tiene que comprar libros, el docente tiene que prepararse, el docente tiene que estudiar, es decir, tiene otras necesidades que le encarecen lo que es el desarrollo personal que tienen que tener para cumplir con su elevada misión. En resumen, profesor, esta decisión y este argumento contra los recurrentes, esto de que están desestabilizando el orden público, no va a inhibir las protestas en contra del instructivo ONAPRE, ¿correcto? Correcto. No, las protestas van a continuar. Yo lo que creo es que hay que sentarse un poco a repensar la estrategia, porque estamos utilizando mecanismos de lucha que vienen de los años 60 y no es que estos no se han utilizado, sino a lo que yo me planteo es que hay que sentarse a ver otras cosas que de alguna manera erosionen más a la política del Estado. Por ejemplo, no puede ser que las instituciones universitarias continúen utilizando como si fueran una institución válida el Tribunal Supremo de Justicia. Recordemos que el Tribunal Supremo de Justicia fue cuestionada por su forma de elección. Es decir, estamos reconociendo
en la práctica a un organismo que la propia universidad ha dicho que fue electo al margen de la Constitución. Pero es que esto es lo que pone en evidencia cuál es la estrategia general. Es que aquí o te agarra el chingo o te agarra el sin nadie. No hay manera, porque es que el Estado venezolano funciona en función de una estrategia política. Así es. Gracias, profesor. Creo que es la manera más indicada de terminar la entrevista. Si no te agarra el chingo, te agarra el sin nariz. Gracias por atendernos. Víctor Márquez es presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Muy amable como siempre, expresando opinión, clarísimo, con los argumentos en relación a esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista, que declaró inadmisible 2 demandas en contra del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto por considerarlo inexistente. Nosotros, se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Géminis Tares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.